Lo que quiero hacer con esta ponencia es básicamente seducirlos, antojarlos, para que entren un poco más en el territorio de la India. Dice así: buenas noches, me es grato dirigirme a ustedes en esta ocasión para tratar el tema de la India, cuyo nombre oficial es Bharat. Ellos no se reconocen como la India, su nombre es Bharat. Es tan grande, tan importante, y además lo hace un impostor, pues nunca he estado allá, como bien dijo Jesús. A la manera del cronista real Francisco López de Gómara y su historia de la conquista. No sé si ustedes recuerdan, ese señor, Francisco López de Gómara, era el cronista del rey y se atrevió a escribir una reseña de la conquista de México sin haber estado en la conquista. Bernal Díaz vivía muy tranquilo en la Antigua, en Guatemala, y cuando llegó a sus oídos la existencia de este libro se enojó y a los 90 años comenzó a redactar la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Ese es el origen de ese libro, una indignación por una persona que dijo yo sí estuve y el otro está mintiendo. Obviamente el libro de López de Gómara quedó en muy segundo plano después de las revelaciones que hizo Bernal Díaz. Entonces, a la manera del cronista real, me expongo a hallar entre la asamblea a algún Bernal Díaz del Castillo que me desmienta con una prueba irrefutable haber estado en la India. Escribir sobre la India sin haber estado en ella, a pesar de haber leído mucho al respecto y de seguir con atención su desarrollo social y político, es como querer describir a un auditorio a qué sabe un melón. ¿Alguien me puede decir a qué sabe un melón? Nadie puede. ¿Alguien conoce ese misterio? Nadie puede, creo, transmitir una experiencia por medio de la referencia oral. Podemos opinar, referir, imaginar, contar lo que nuestro criterio ha llegado por diferentes vías, pero nunca serán letras fieles, ya que la única referencia fiel es la experiencia propia de la realidad. Y además, aunque todos los que estamos aquí hubiéramos estado allá, cada uno tendría su propia India, su propia experiencia de la misma realidad. Aún así, me consta también que la India está en una espiral descendente desde hace muchos años y que la calidad y la imponencia de sus hallazgos en la cultura humana son cada vez más inaccesibles e incomprensibles para los propios indios y que cada vez más fuera de la India se valora más y más lo que fue su pasado glorioso, esplendoroso, sus cumbres semejantes a los Himalaya del alma. Hablaremos de un país de 1.016 millones de almas, donde cada mujer tiene en promedio 3.7 hijos, con un crecimiento anual de población de 1.1%, con casi un 75% de población rural, con un médico por cada 2.500 habitantes, con una mortandad infantil de 119 niños por cada 1.000, con un 48% de analfabetismo total, un maestro por cada 63 habitantes, que tiene casi un 3% de crecimiento económico anual, o sea, crecen al 3%, que cambia 31 rupias por $1 y con una inflación anual de casi 10%, con casi 99,000 millones de deuda externa y un servicio por pago a esta deuda de un 25% de las exportaciones, donde hay 94 periódicos nacionales, 85 estaciones de radio, 89 canales de televisión, menos de 1/10 de teléfono por habitante y 84 títulos editoriales por cada 1.000.000 de personas. Imaginemos este país en cifras, es brutal. Pero ya entrados en gastos, gracias a la invitación que me hizo Luis Tamayo, preparé unas letras que pretenden dar una visión más o menos ajustada de lo que es ese subcontinente que con tantas cosas ha contribuido al desarrollo de la humanidad. La historia de la India inició con el Paleolítico en un período que va de 700 a 200,000 años antes de nuestra era. Después sobrevino en el Neolítico una cultura llamada Megarth en el actual Pakistán, eminentemente pastoril, con casas de barro, tejían cestas de paja y con una incipiente agricultura. Alrededor de unos 1500 años antes de nuestra era, empezaron a cocer el barro y desaparecieron hace unos 2000 años. La era de bronce siguió en la historia de la India cuando aparecieron las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, alrededor de 3000 años antes de Cristo. Sus ruinas se encuentran en el actual territorio de Pakistán. Su referencia aparecerá posteriormente en las tablillas de barro encontradas en los asentamientos de lo que queda de sus ciudades. Su estatus social es muy sólido y allá han nacido algunas de las grandes contribuciones indias al mundo. Al sur son más sueltos, aunque por esa soltura hay reacciones más rígidas, como la del budismo hinayana. Abordaremos el budismo un poco más adelante. Ante la soberbia de Occidente, sostenida durante siglos, al pretender
ser los poseedores únicos de la filosofía o de ser los originadores de la misma en la cuenca del Mediterráneo, nos llevamos una gran sorpresa cuando accedemos a las creaciones filosóficas de la India y del Asia en general. Algunas de las cosas más sorprendentes de la India son el conjunto de sistemas filosóficos que han surgido allá. Los principales son 6 sistemas filosóficos o dársanas. Los dársanas explican la creación, la vida y la redención del ser humano en forma de aforismos que ofrece la filosofía de las Vedas, utilizando el método de las parábolas y los ejemplos a la manera de los textos indios. Vedas significa revelaciones, algo así como nuestro Apocalipsis. Quienes revelaron las Vedas fueron los rishis, que en español significaría algo así como los videntes. Los 6 dársanas, Shad Darsana o Sat Darsanas, también conocidos como las 6 escuelas de la filosofía, se agrupan en 3 pares compatibles entre sí: el Nyaya con el Vaisesika, el Sankhya con el Yoga y el Purva Mimamsa con el Vedanta. El Nyaya fue escrito en el Nyaya Sutra o Nyaya Sastra y es un sistema de lógica impecable escrito por Mahatma Gautama Rishi. Consiste en 537 sutras en 5 capítulos. Hagan de cuenta que les hablo del libro de la naturaleza de Heráclito, que tiene 537 expresiones en 5 capítulos. Es igual, pero allá sí los conservaron. De Heráclito perdimos casi todo. Ellos conservan íntegras las estructuras de sus textos. Ayuda a obtener un conocimiento íntimo de temas como el sujeto de conocimiento exacto, el conocimiento correcto de cualquier objeto por medio del razonamiento cuidadoso y otros temas epistemológicos más. Se trata del análisis del proceso mental del saber. Ahí no entra Dios, no meten nada de cuestiones de tipo místico, ni nada del Bhakti al que se refería Luis Tamayo. Descartes y Kant, entre muchos europeos, aún no estaban en el programa. Vajrayana ha hecho un comentario sobre él. El Nyaya a veces se llama Tarka Vidya o la ciencia de la discusión. Tarka es la discusión, es la característica especial del Nyaya. En Occidente diríamos que es una especie de mayéutica, una metodología para discutir con objeto de llegar a la verdad. Esto existía mucho tiempo antes de que el señor Aristóteles formulara su lógica. El Vaisesika, que es el hermanito del Nyaya, es un sistema atomista indio, previo a Leucipo y a Demócrito, con muchos años de anticipación. En él se postula la formación del mundo por la agrupación de los átomos llamados anus. Estos átomos son incontables y eternos. Eternamente se agregan, desintegrándose y redesintegrándose por la energía de Adrista. Adrista es la fuerza oculta, algo así como el Big Bang de nosotros, una fuerza que nadie puede ni calcular ni contener. Nunca alcanzada ni tocada por un ser humano. Un átomo se define como algo que existe no teniendo ninguna causa porque es eterno. Las escuelas del Vaisesika, como el Nyaya, confían demasiado en la razón humana, aunque aceptan las Vedas como la autoridad suprema. El intelecto humano es frágil y finito, tiene sus limitaciones, funciona dentro del tiempo, del espacio y de la causalidad. Sus resultados no pueden ser infalibles. Luego sigue la pareja más fuerte de los 6 sistemas filosóficos, que son el Sankhya y el Yoga. El Sankhya fue formulado por el maestro Kapila. Contra el Nyaya y el Vaisesika, que son sistemas filosóficos racionales y analíticos, este sistema sintetiza en una enumeración de 25 los principios del universo. El universo tiene 25 pisos, pues. Cada uno de estos estadios se llama un tattva, desde el más sutil y originario llamado prakriti hasta el más denso y material llamado purusha. Entre la sutileza más alta del cosmos y la realidad más material del mismo se tejen toda clase de materias sutiles o no. La creación entera está comprendida aquí como una gradación. Como un sistema profundamente ateo, sostiene que Prakriti no tiene nada que ver con la divinidad. El desarrollo del ser humano se da mientras habite los tattvas superiores y abandone los inferiores. El Sankhya posteriormente servirá de armazón teórico para algunos sistemas de yoga religioso. Fue tomado como un armazón y después anexaron la cuestión teísta, pusieron a Dios allí. El yoga, en cambio, es un sistema tradicional de vida que significa unión. Proviene del sánscrito yug, que significa unir, y se refiere a la comunión espiritual del individuo con el universo, de Prakriti con Purusha. De aquí viene la palabra ayuntamiento, yunta, de yug, de juntar. En el año 300 antes de nuestra era, Patanjali, que era médico, gramático y yogi, clasificó la práctica del yoga en 8 partes llamadas Astanga Yoga, en un texto que recibe el nombre de Yoga Sutra. Se piensa que solo compiló la sabiduría de los maestros himalayicos
desde los chamanes de las estepas de Asia hasta los yogis de los reinos de la época. Originalmente el yoga no era religioso ni místico. Con la estructura del Sankhya, pero sin el componente teísta de la Prakriti, que posteriormente llegó con otros tipos de yoga, el enfoque ateo del yoga pretende el cese absoluto de los vrittis o flujos mentales. El primer versículo del Yoga Sutra dice: Yogas chitta vritti nirodha. El yoga es la cesación de los vrittis o de los movimientos de la mente. Con los flujos mentales detenidos, la realidad será como es y no como queremos que sea. Para ello hay que asumir disciplinas intensas, que Masón Ursel llamó ascesis feroz. Dieta, respiraciones, ejercicios llamados asanas, bandas, mudras, celibato, limpiezas, códigos morales muy estrictos, obediencia puntual a las indicaciones del guru, del maestro. Guru es una palabra muy hermosa formada por otras dos. Gu significa oscuridad y Ru significa luz. Si se junta la luz con la oscuridad, aparece la claridad. Un gurú es un iluminador. Posteriormente han surgido tendencias del yoga religioso de diverso signo, pero el yoga planteado por Patanjali es ateo, muy simple y de línea muy dura. La expresión Purva Mimamsa, ahora siguen el Purva Mimamsa y el Vedanta, que son los terceros hermanitos, proviene del sánscrito Purva, que significa antes del pensamiento, o el origen del pensamiento, y Mimamsa significa meditación profunda. Representa el esfuerzo del ser humano para hallar la raíz del pensar por medio de la meditación. Se considera un tratado de la interpretación correcta de los textos védicos, por lo tanto se le llamó a veces la escuela que estudia y hace comprender las bases y el principio de las Vedas. Jaimini, el compilador de este sistema, es conocido por ser su fundador, así como el autor del Mimamsa Darsana, sutras o aforismos que constituyen su principal autoridad doctrinal. Esta escuela también a veces se llama Karma Mimamsa, ya que por su enseñanza el ser humano se puede liberar de la fabricación del nuevo karma. El Vedanta, también llamado como Uttara Mimamsa, se atribuye a Vyasa, el adaptador de las Vedas. Es la porción más avanzada del Purva Mimamsa. Es decir, el Purva Mimamsa es el origen del conocimiento y las Vedas es el fin del conocimiento. Su doctrina se conforma muy cerca de las doctrinas propuestas por las Upanishads. Upa quiere decir pie, Upanishad quiere decir a los pies del maestro. Son textos dictados a los pies de los maestros, muy distintos de las Vedas. Las Vedas son escrituras reveladas a través de los rishis, son muy diferentes. El nombre se compone de Veda, que significa conocimiento y sabiduría, y Anta, que significa fin o conclusión. Esta denominación se interpreta en un doble sentido, como la culminación de la sabiduría en un sentido absoluto, o sea, el fin del conocimiento, el fin de la sabiduría, y también como el conocimiento último al que se aspira. El término Vedanta significa literalmente el final o la esencia del Veda. Contiene las doctrinas dispuestas en los capítulos de cierre de los Vedas, contenidas en los Aranyakas, que textualmente quiere decir las escrituras del bosque. Recuerden ustedes que los chamanes de Asia Menor y de las estribaciones del Himalaya enseñaban en los bosques. Entonces se reunían alrededor de un árbol y empezaban a platicar sobre las enseñanzas del yoga y de las Upanishads, las enseñanzas a los pies del maestro, existentes desde aproximadamente el siglo VI antes de nuestra era hasta la actualidad. El Vedanta es, por lo tanto, el fin de la tradición en el sentido alegórico, histórico y literal. Si somos justos, debemos tocar muchos otros temas, aunque sea tangencialmente, para establecer un ligero perfil de esta cultura milenaria que tanto ha dado al mundo. El Ayurveda, la ciencia de la vida, la antigua medicina tradicional de la India, por ejemplo, está en los orígenes del yoga. De las medicinas tradicionales china y tibetana, proviene de las raíces Ayuj, que significa duración de la vida, y Veda, que quiere decir verdad o conocimiento. Es un sistema curativo que se construyó con base en la visión de la tradición del Vedanta, de la raíz Vid, que quiere decir conocer, para la preservación de la vida, lo que la conecta a sí mismo con la ancestral tradición tántrica, expresión sánscrita que significa expansión, con las prácticas del Valle del Indo antes de la llegada de los pueblos indoarios. ¿Está bien que continúe o sí, no importa? Bien. Es probablemente el sistema curativo más antiguo del mundo. Sus raíces proceden de la era védica desde hace más de 5.000 años.
No es sorprendente que haya sido llamada la madre de todas las curaciones y es uno de los sistemas curativos más comprensibles del mundo, tratando solidariamente al cuerpo, la mente y el espíritu. Trata las características de los organismos que en medicina hindú se conocen como dosha o humores o aires vitales. Desde fines del siglo XX, esto se traduce generalmente como temperamento o biotipo. En sánscrito, el término dosha significa falta, vicio, deficiencia, carencia, inconveniencia o desventaja, según varios textos de las Upanishads, el Manava Dharma Sastra y el Mahabharata. El Ayurveda clasifica 3 biotipos o 3 doshas: Vata, que es el aire; Pitta, que es la bilis; y Kapha, que es la flema. Nos podemos enfermar por aire, por bilis o por flema. Por eso se combate tanto el consumo de harinas, el consumo de grasas, porque generan flema, y la flema es caldo de cultivo para muchas enfermedades, ¿verdad? No digamos de los aires, ¿no? Que aquí en la medicina mexica se trata tanto, estás mal, estás enfermo de aire, ¿no? Dice que esto se hace en base a los que se genera el tratamiento, ¿no? Ha tenido una fuerte influencia a través de la historia en muchos sistemas de medicina, desde la antigua Grecia en Occidente hasta la medicina china tradicional en Asia. Las hierbas y fórmulas ayurvédicas aparecen en la medicina china tradicional y también existe una forma ayurvédica de acupuntura. Es el fundamento de la medicina tibetana que introduce la ayurveda junto con el budismo indio. Existen formas de ayurveda en el Nepal, Sri Lanka y Birmania por lo menos, así como en algunas zonas de Tailandia. El budismo, otro gran universo de la India, también representa una dimensión humana superior, una contribución a la pacificación de la humanidad desde dentro. Surgió de la inmarcesible figura de Siddhartha Gautama, conocido después como el Buda, quien no es ni un dios, ni un ser sobrenatural, ni un mesías, ni un profeta. Y el budismo no postula nada sobre su creador. Buda, que significa el que ha despertado, es un título en los antiguos idiomas pali y sánscrito que se le da también a cualquier otro ser que igualmente haya realizado lo que se considera como un descubrimiento personal y no una revelación divina. Así, las enseñanzas no son percibidas por los seguidores del budismo como creencias o dogmas de fe, ya que estas mismas animan al practicante a cuestionarlas, investigarlas y experimentarlas de manera práctica para poder interiorizarlas. De hecho, en el budismo zen, el budismo nace con el dhyana. Dhyana significa meditación. Pasa a China, al sur de China, como chana. Chana, después pasa como chan al norte de China y luego pasa como zen. Es la misma raíz, pero es Bodhidharma el que distribuye el sistema desde del norte de India hasta Japón, ¿verdad? Entonces, hay un célebre koan que dicen los maestros del Zen, que dice: si encuentras al Buda en tu camino, mátalo. Y es correcto, porque el Buda editado, el Buda de la editorial, el Buda del maestro, el Buda que me transmitieron no es verdad. El único Buda que es verdad es el que yo llevo dentro. El propósito último de estas enseñanzas es la erradicación definitiva de todo el dolor y sentimiento de insatisfacción vital o sufrimiento. Según el budismo, la causa real de la insatisfacción o frustración es el anhelo ansioso de no tener dolor, que a su vez es el producto de la ilusión y la ignorancia, entendidas como la percepción errónea de la naturaleza de la vida y de la existencia de un yo. Para los budistas, el yo no existe. El yo es un conjunto de relaciones que hemos tejido de manera artificial. Es decir, mi mamá y mi papá, hay una línea de fuerza. Si mi mamá y mi papá desaparecen, esa línea de fuerza también desaparece. Mi pareja y yo, si yo me clavo en mí mismo y sigo meditando en mí mismo, también esa línea desaparece y me quedo solo conmigo. Entonces el yo se convierte en algo así como un sueño de humo, como una especie de muñeco de malvavisco. No existe. El yo para los budistas no existe. Por ello, el cese definitivo de esta situación se denomina el despertar. Para guiar el gran esfuerzo personal necesario para descubrir esta lucidez, el budismo desarrolló y prescribió prácticas de entrenamiento para desarrollar la atención y la conciencia, la ética y la sabiduría. Aunque en esencia no sea una religión, socialmente el budismo es considerado una de las grandes religiones organizadas del planeta en número de seguidores, aunque la cifra en el presente resulta difícil de determinar, principalmente por las circunstancias sociopolíticas y culturales de China. Hay zonas inaccesibles a donde no podemos hacer censos, pero parece que es la segunda o la tercera religión mundial en número de adeptos. El budismo se puede clasificar en dos grandes ramas:
el budismo del sur o Theravada y el budismo del este o Mahayana. Una adopción de las prácticas del tantrismo hindú haría surgir lo que con frecuencia los académicos clasifican como una tercera rama, llamado el budismo del norte o tántrico, también llamado Vajrayana, si bien filosóficamente este se incluye dentro del Mahayana. Me falta repasar algunos grandes aspectos importantes de Bharat, de la India, esta gran nación, pero es imposible abarcarlo siquiera de manera tangencial. Lo que es fundamental es precisar que hoy la India ha producido luz y sombra. Tuvo hijos luminosos como Krishnamurti y Osho Rajneesh, pero también a partir del gandhismo se han propiciado una serie de crisis más agudas, muy fuertes y una de las más grandes del planeta. Partiendo de las bases humanitarias, el gandhismo apeló en sus últimas etapas a la fuerza bruta y represiva. La capacidad negociadora de Mohandas Karamchand Gandhi fue desde el principio mal interpretada, al grado de que su asesino no fue un paquistano, sino un indio hindú, fanático religioso que seguía a Gandhi como un santo en lugar de ver en él a la cabeza de un enorme movimiento social, que por cierto no comenzó con él. Comenzó mucho antes de la llegada de Gandhi con el movimiento que se llamaba el Congreso Panindio, donde ya Aurobindo era un personaje y donde ya militaba Vivekananda y una serie de gente que estaban involucrados también en la parte espiritual. El Congreso Panindio en 1915 ya estaba estructurado sólidamente bajo el liderazgo indiscutible de Sri Aurobindo. Quiero hacer aquí un paréntesis y quiero hablarles un poco de Aurobindo. Aurobindo fue un hombre privilegiado. A los 20 años hablaba 7 lenguas. Leía Dante en italiano, leía Marx en alemán. Y bueno, su padre fue a abandonarlo junto con su hermano en una escuela de monjas no católicas, pero sí cristianas en Inglaterra, y ahí se criaron los dos, y el padre los abandonó. Aurobindo quiso ir a la India para trabajar con su pueblo, y bueno, se formó en la fila y sacó su ficha para hacer el examen que ponían las autoridades de la Reina Victoria para poder calificar como un diplomático, y en todo era súper sobresaliente, y lo reprobaron porque llegó 40 segundos tarde al examen de equitación. O sea, el reloj marcó, el Big Ben marcó y llegó el 40 segundos tarde, y por eso no lo admitieron en la prueba de equitación. Y todo diplomático que se respete sabe montar a caballo, sabe jugar el cricket, el hockey y todo eso, ¿no? Entonces Aurobindo se resintió y se fue para la India. Y lo primero que vio en Bombay fue cadáveres flotando en el agua, fue niños mutilados por sus padres para poder pedir limosna, fue un pueblo ignorante, un pueblo dolorido, y le dio vergüenza, y se puso a estudiar la cultura de la India. Él venía hecho un filósofo, conocía la tradición filosófica occidental, y estudió profundamente todas las fuentes de bibliografía india. Cuentan que le llegaban cajas de libros a la India, que había muchos mosquitos porque había mucho calor, imagínense un clima monzónico, ¿no?, en Bombay, y además en un puerto, que ponía 4 o 5 libros juntos, abiertos, y que él pasaba la mirada de corrido por los 4 o 5, y así leía 4 o 5 libros de tirón, y que una vez un amigo de él, le sacó un libro y le dijo, dámelo. Le dijo, no, te estás haciendo tonto. Le dijo, no, dámelo. Y le dice el amigo, bueno, te lo devuelvo si me dices de qué se trata. Y dice que le recitó de memoria 3 páginas anteriores de ese texto, que era la 5ª parte de los que tenía en la mesa. Imagínense el tamaño de cabeza del tipo, ¿no? La tesis de Aurobindo era ponerle una bomba en el culo a todos los ingleses. Saquémoslo de aquí. Era la guerra de guerrillas. Era violencia, era fuerte. Por eso decía con razón Luis Tamayo que el discurso insurgente del subcomandante Aurobindo pudo haber tenido muy buen éxito aquí en México, pero por supuesto, ¿no? El de Gandhi no, porque sí no tenemos esa base de la cultura pacifista, de la ahimsa, del yoga, ¿no? Por otro lado, cuentan que una vez Aurobindo todavía no estaba bien metido en el yoga, y su hermano Baring, con el que fue abandonado en Inglaterra, llegó a la India y se enfermó de algo inexplicable. No sabían que tenía Baring. Baring estaba muriendo. Él vivía en una especie de vecindad y estaba hasta adentro, y no sabían qué hacer. Aurobindo se salió desesperado, se recargó en el quicio de la puerta y pasó un sadhu. Un sadhu es un maestro de sabiduría, un yogi, casi un hombre perfecto. Y a los sadhúes siempre se les da de comer, se les hospeda, se les alimenta, se les da agua gratuitamente. El pueblo les tiene una enorme estima y tienen una gran reputación. Ser sadhu no es cualquier cosa en la India. Entonces se paró el sadhu y le dijo, ¿tienes un vaso de agua que me puedas dar? Entonces Aurobindo dijo, ¿este hombre tiene sed? Sí, tengo un vaso de agua. Entonces entró, sacó el vaso con agua, se lo dio. Y antes de bebérselo le dijo, aquí hay un enfermo, ¿verdad?
Y Aurobindo, en el aturdimiento del dolor, dice, sí, aquí hay un enfermo, mi hermano se está muriendo. Entonces dicen que el yogi no tomó el vaso de agua, le puso un mantram encima, habló, hizo un mantram y le dijo, dáselo al enfermo. Y en 5 minutos estaba parado, así como, ¿cuántos ingleses hay que matar? En 5 minutos. A Aurobindo le pasaron ese tipo de cosas y de revelaciones. Después cayó preso. Y es algo que cuento aquí un poquito más adelante. Quiero contar la anécdota del único encuentro que tuvieron Aurobindo y Gandhi, semejante al de Lao Tse y al de Confucio, respondiendo a la pregunta del Señor. Aurobindo propugnaba por la guerra armada, la guerra de guerrillas, los piquetes de compañeros que destrozaran estratégicamente el alumbrado público, las redes ferroviarias y el sistema comercial de la Inglaterra victoriana. Gandhi propugnaba el ahimsa, la no violencia. Discutieron sin llegar a acuerdos. Tiempo después, Aurobindo, como Gandhi, cayó en prisión, en donde encontró al gurú Lele, un hombre que, además de versado en las Vedas, tenía una enorme realización espiritual. Lo impetró y le dijo a Aurobindo que él era solo un intelectual, que su liberación no era auténtica. Le dijo que la verdadera lucha armada estaba en su interior, contra nuestras rémoras, nuestros apegos, limitaciones y nuestra estatura de enanos espirituales. Duraron así 3 días con sus noches sin dormir, discutiendo. Solo bebieron agua, hay testigos del hecho. Al salir de la cárcel, Aurobindo se retiró de la política y se consagró al trabajo espiritual y murió en un enorme y profundo samadhi. Su cuerpo no se descompuso en meses y exhalaba un perfume de flores hasta que fue cremado. Gandhi, el apóstol de la paz, murió asesinado. El prócer de la guerra y de la violencia murió en la paz absoluta. El de la paz muere en la violencia absoluta. Curiosidades de la historia de la India que se amplifican con las tragedias del estirpe Gandhi. Indira Gandhi murió asesinada por la espalda después de masacrar a más de 1500 Sikhs en el Templo Dorado de Punjab. Y su hijo Rajiv también fue sacrificado por un soldado en pleno desfile nacional un 15 de agosto, aniversario de la independencia de la India. Curiosidades de la historia de la India. Osho Rajneesh, por su parte, propone una revolución brutal. No quiere revolucionarios que solo reinterpreten este orden corrupto del mundo, una rueda de la fortuna de quítate tú para ponerme yo. Quiere rebeldes, seres que partan del éxtasis más trascendental y desde allí construyen una sociedad como la que empezó a hacer en Pune, pero que Estados Unidos no permitió que se realizara porque era demasiado amenazante, demasiado libre, demasiado real para hacerse concreta. Imagínense, era tan revolucionario que hasta de la India lo corrieron, siendo él indio. Llegó a Estados Unidos y llegó al estado de Oregon. En Oregon empezó a reclutar homeless. Homeless quiere decir borrachitos, clochards, vagabundos de la calle. Y los empezó a poner a hacer, los puso a hacer galletas y granola, pero además aplicó lo que él llamaba la meditación activa. Les daba un pedazo de PVC y los ponía en el campo a pegar en el suelo y les decía, ahora tira mierda con ventilador, sácalo todo. Claro que estaban enojados, eran homeless. Tiraban todo para afuera y ya después que estaban cansados los ponía a meditar y logró tener incluso diputados en el Congreso de Oregon. Estados Unidos empezó a temblar con Osho Rajneesh y obviamente le inocularon SIDA o Talium. No sabemos qué le inocularon, pero de pronto se fue haciendo chiquito y se murió. La India es un proceso que no está terminado, es un impulso enorme que durará muchos siglos más y que podría hacer que la humanidad tuviera más ventajas de la sabiduría de Asoka que de las centrales termoeléctricas con base en la energía nuclear, que aprendiera más de la valentía de Aurobindo que del conformismo y la pusilanimidad de Gandhi, que tuviera la creación y la fuerza intelectual de sus sabios matemáticos, que ya van en millones de décimas de la cifra pi, ante la estupidez de un mundo que por medio de una explosión tecnológica nos inunda y pretende embrutecer a la humanidad entera en el mundo feliz, en la profecía de Huxley. Estudiar a la India es un reto, es un viaje maravilloso al que los invito que se tomen su tiempo y que detenidamente analicen todos sus aspectos. Verán que el trayecto vale la pena. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, crítica, pregunta o lo que sea, estoy para servirles. ¿El yoga es de los arios o de los dravídicos? No, es de los indios. Los indios son la mezcla de los dravídicos con los arios. Esas son las dos cosas juntas. Ya mezclados, ya hechos una mezcla, ya hecho el mestizaje, entonces surge el yoga. Porque mencionabas unas tablas donde venían posturas. De Mohenjo-Daro y de Harappa. Ajá. Y ahí ya estaban constituidos los indios. Ah, ok. Ya no eran ni negritos ni ya arios, era- ya era estaban, una mezcla. ya estaba mestizada. De lo que preguntó ella, Sí. bueno, lo que yo sabía es que el yoga ya existía en Mohenjo-Daro, por ejemplo, pero los de Mohenjo-Daro todavía no son una mezcla de arios. Por supuesto que sí. No. Bueno, Bueno,
sé, o sea, no sé. Por lo que yo he leído, eso es lo que yo sé, pero... No, en Mohenjo-Daro ya tenemos en las tablillas caballos y bueyes, y eso ya lo traían los arios, totalmente traían dominado el ganado vacuno, que después de ahí viene la palabra pecus quiere decir vaca, de ahí viene pecuniario, porque vivían de las vacas, o sea, venían caminando en las grandes travesías por las estepas del norte y vivían de la vaca, mataban una vaca y se la comían, pero también usaban los huesos, la piel, los cuernos. Entonces, al llegar a Harappa y a Mohenjo-Daro, se mezclan las dos y surge esa gran cultura, ¿no? Porque los arios eran básicamente nómadas, venían cabalgando, no tenían ninguna estabilidad. Y los negritos eran muy simples, muy sencillos, no habían dominado el ganado ni la agricultura. Yo creo que es cosa de revisarlo. Sí, compañero. Sí, bueno, yo también, no visitante de la India, pero estudioso del tema, puedo hablar por boca de mi profesor, que es el profesor Benjamín Preciado. Él Buen amigo. nos comenta precisamente que no, Mohenjo-Daro todavía no está, los arios llegan y descubren Mohenjo-Daro. La cuestión esta que hablabas de los famosos sellos de Harappa, el caballo, Benjamín nos comentaba que, bueno, esto es un manejo reciente del Hindutva, del Partido Fundamentalista de la India, que por medio de la computadora convierten bueyes en caballos. ¿Cuál es la importancia del caballo? Bueno, el caballo lo llevan los arios. Y la cuestión es que este grupo está diciendo que la cultura india no es la mezcla de ninguna cultura, que digamos es una cultura original, no hay mezcla. Y que con esto querían comprobar, había caballos, pero según los estudios de Benjamín, nos decía, bueno, es que los caballos llegan después con los arios, y ellos al partir un sello dicen, bueno, es la cola de un caballo, y luego digamos, empiezan a trazar caballos donde no había caballos, ¿no? De acuerdo. Y si lo dice Benjamín, es cierto, Benjamín es un sabio en ese sentido. Sí.